Muy buenas tardes, amigos. Hoy traigo a mi querido colega Antonio Valdés de ese gran canal que es El Mercurio Ahora o Nunca. Yo se los recomiendo mucho. También síganlo en X y síganlo en Substack, que tiene una comunidad muy interesante donde a mí me llegan los informes que hace Antonio. Y quiero ir al hueso. Hoy vamos a hablar de cómo conecta lo que ocurrió con Charlie Kirk y toda la retórica de la conmoción interna en Estados Unidos con los posibles ataques a Venezuela y México, pero quiero empezar por la pregunta, ¿qué rol juega Israel en todo esto? Porque ahora prácticamente el Estado de Israel ha salido a declarar o a declarar sus lamentaciones sobre Charlie Kirk, prácticamente decir nosotros no lo matamos, pero hay una inmensa curiosidad en Internet por esto. ¿A qué se debe, Antonio? Eh, bueno, creo que ellos se han ganado esto, ¿no? También, hay que decirlo, no habían pasado 24 horas y ya eh, estaba ahí Netanyahu diciendo en una entrevista que no son ellos, y por supuesto haciendo propaganda pro-israelí, diciendo que estos son los marxistas, aparte islamistas, de la Hasbara y todo el tema, ¿no? Pero no sé, yo iría un poco más allá. Por supuesto, siempre es un poder muy importante que sabemos que están conectados, bueno, con el estado profundo de manera bien profunda, valga la redundancia. Pero bueno, es un evento. Eso es lo primero que tenemos que decir, que esto va mucho más allá de un simple crimen político. Es bueno decir que está una vez más revelando pues las grietas profundas en ese tejido, digamos, de Estados Unidos y del mundo. En nuestra última entrevista aquí hablábamos de esto, que venía mucha volatilidad, mucha violencia, precisamente por el proyecto, bueno, de proteccionismo, de neomercantilismo que se estaba proponiendo con Trump. Y en este punto, creo que estamos todos claros que, evidentemente, el asesinato de Kirk ya fue evidentemente un acto orquestado, posiblemente por intereses sionistas o por el Estado profundo, eso lo podemos discutir hoy. Pero lo que sí sabemos que si fue motivado por la reciente crítica que ha hecho Israel o si ha sido más bien por su influencia en la juventud conservadora, todo está sobre la mesa, ¿no? Algo estamos seguros es que esto evidentemente era la crónica de una muerte anunciada porque en Estados Unidos, con lo fracturado que está, donde las élites pues manipulan las narrativas como los hacen para mantener el control de la gente a través de la división, pues evidentemente una persona como esta, que aparte era llegado importante de Trump, bueno, estaba tocando las teclas de manera rotunda. Sabemos que sobre todo los últimos 2 meses, no es que le estaba quitando el apoyo al Estado de Israel, pero estaba empezando a hacer preguntas incómodas, estaba teniendo conversaciones incómodas. De hecho, una fue con Ben Shapiro, donde la cara de Shapiro era un poema, pues estaba diciendo, hombre, nosotros que estuvimos criticando las cuarentenas de COVID, nosotros que estuvimos criticando las fronteras abiertas, nosotros que estuvimos criticando todas estas locuras trans, tenemos también preguntarnos hasta dónde va a llegar Israel, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que lo pudieron haber hecho, esto lo pudieron haber matado de mil formas, Nicolás, o sea, pero en su casa o en un parque o qué sé yo, pero lo hacen públicamente. Evidentemente, es un mensaje, pues no es un incidente aislado, es parte de un patrón bien siniestro, repito, orquestado por estos entes para golpear cualquier idea de soberanía nacional. Yo creo que por ahí también va la cosa. Y fue como un ritual, pues demostrativo, ¿no? Ejecutado a plena luz del día con un montón de gente ahí como para maximizar el impacto y aparte luego le inyectan esas pistas falsas, ¿no? Marcas de Antifa o alguna señal de relación con Ucrania, un poco también para despistar. Esto es muy típico de estos organismos de inteligencia que hacen estas cosas. Entonces, si yo tuviera que escoger, creo que el más beneficiado de eso realmente es el de Estado Profundo, que dirige pues a control remoto todo esto desde la City de Londres, desde el Reino Unido, ese que siempre que se siente amenazado pues pasa al terrorismo abiertamente para formatear a las sociedades. No estoy diciendo que el sionismo no pudiera ser, pero me dan los números más por otro lado. El sospechoso Tyler Robinson, bueno, es irrelevante realmente, un chivo expiatorio abiertamente, como lo han sido tantos, como lo fue Lee Harvey Oswald. La historia es larga, ¿no? Desde Martin Luther King, JFK, Malcolm X, y para de contar, ¿no? Entonces creo que hay que tratar de entender sobre todo quién está detrás, a quién le interesa más desestabilizar ese país en este momento. Yo creo que ahí está la clave, porque aparte eh, tú das un golpe, pero después de ese golpe vienen muchas cosas que no puedes controlar. Sabemos que Kirk, como decíamos, se convirtió
en una amenaza letal, porque él empezó desde el establishment, realmente, era un muchacho del establishment, pero además, Charlie Kirk era muy sionista. sí, Muy sionista. sumamente sionista. Tú lo ves hablando, era de esos cristianos que sacaban todo de la Biblia para defender a Israel, defender el Estado de Israel, las profecías, digamos, del pueblo elegido, sumamente sionista. Pero en estos últimos 60 días dio un giro radical y empezó a cuestionar al gobierno de Netanyahu, empezó a dar entrevistas como la de Ben Shapiro, le dio una en Fox a Megan Fox, en las redes particulares Megan Fox, y estaba expresando ahí su temor, de hecho, a ser asesinado. Uno de compañero de él lo dijo, nosotros lo publicamos en tweet, que le había confesado su temor a ser asesinado, porque estaba denunciando de alguna manera, estaba tocando las teclas que no era, denunció el control judío sobre los medios, sobre Hollywood, sobre la economía, que eso evidentemente pues está claro para todos, incluso para los sionistas. Entonces, también criticó a Zelensky por la muerte ya de más de 1 millón de ucranianos en una guerra que él veía como un negocio del complejo militar industrial. Eso también lo insistió. Estaba abogando, de hecho, por la diplomacia con Rusia en algún momento determinado. Entonces estaba, aparte, socavando las universidades, porque ese era su trabajo, de hecho, era ir a las universidades, que sabemos que son laboratorios del transhumanismo, del liberalismo pues más pervertido, el más trans, ¿no? Donde el Estado profundo pues cría ahí a sus generaciones de cerebros bien lavados. Y por supuesto vimos las celebraciones por parte de estos muchachos, vimos videos ya donde los iban a entrevistar en distintas universidades y muchos de ellos expresaban pues que estaban conformes con lo que habían pasado, que eso correspondía pues a su odio, ¿no? Y todo lo demás. Entonces creo que en esencia el asesinato está enviando un mensaje de terror puro a cualquier disidente, a esas bolsas alternativas, porque bueno, si se lo hacemos a alguien que tiene 10 millones yo creo que tenía más de 10 millones de seguidores, porque él tenía un montón de redes. Estoy seguro que tenía más de 10 millones de seguidores. En YouTube, este canal que yo, por ejemplo, ahora estoy reproduciendo imágenes del homenaje que le hicieron en su propio canal, tenía 4 millones de seguidores, bueno. Charlie Kirk. Y sí, lo que... Si se lo hacen a un tipo que tiene más de 4 millones de seguidores, se lo pueden hacer a cualquiera, pero eso es un poco lo que... Yo creo mensaje que estaban enviando, ¿no? La penetración del poder sionista. Antonio, mire, yo miro con tanta felicidad que hoy haya, digamos, un cambio en la opinión pública mundial sobre el sionismo, porque toda mi carrera se la dediqué a esto. O sea, yo era columnista de Infobeo a los 18 años y a mí me hacía mucha ilusión escribir en un medio así, y un día me dijeron, no te vamos a publicar este artículo donde yo denunciaba crímenes de Israel sumamente fundamentado, sumamente respaldado, con fuentes, con un tono mesurado, y bueno, me fui. Entonces, desde entonces a mí me marcó mucho esa censura. Pero ahora veo que todo el mundo está hablando de esto y gente que era recalcitrantemente sionista dice, bueno, basta, hasta acá. Incluso que están dando pie al reconocimiento masivo de Palestina como Estado, que a mí no me importa en sí el reconocimiento simbólico, a mí me importa que dejen de matar gente, pero bueno, la magnitud del genocidio tuvo como única contraparte positiva lo que Netanyahu dijo, esta es la derrota en la guerra de la propaganda. Ahora, si mataron a 200.000 personas, porque The Lancet ya explicó que habían matado más de 140.000 de hambre y cortándole medicamentos, etcétera, además de los que habían matado a base a bombardeos, esto septiembre del año pasado. A estas alturas seguramente se cargaron más de 200.000. ¿Cómo no se van a cargar a alguien si quisieran dentro de Estados Unidos? Se han demostrado que pueden obligar a Trump a hacer lo que quieran, ¿o no? Sí, y bueno, fíjese que ya Trump prácticamente pasó la página, ya hoy dio una entrevista y dijo, bueno, sí, aquí tenemos a los trabajadores en la construcción, ya haciendo no sé qué en la Casa Blanca, como que sí, bueno, no pasó nada, hombre, pasó y bastante, y esto no va a parar aquí. Pero yo creo que si lo vemos con lupa, a ver, yo estoy intentando verlo desde el lado que yo también estoy dominando desde hace mucho tiempo, que es el tema de las economías, y que me interesa mucho, ¿no? Porque el mundo, bueno, la economía tiene que ver con casi todo, si no decir con todo, ¿no? Seguir el dinero, ¿no? Follow the money. Y el proyecto Trump, Nicolás, está tocando nervios muy viejos, muy poderosos. Ese plan Trump está tocando nervios muy complicados. Uno de esos es el tema de la Reserva Federal. Hacerse del control de la Reserva Federal es bien preocupante para las vías dinámicas de la economía sobrefinanciarizada. Y eso es lo que está diciendo abiertamente. Es decir, queremos el control de la Reserva Federal. Ya intentaron sacar ahí a una de las gobernadoras, uno que se fue, le pusieron de reemplazo nada más que y nada menos que a Scott Mirren. Y siguen en la vía de presionar y de tratar de que la Reserva Federal trabaje para los intereses de esa administración,
luego discutiremos si eso es bueno o malo, pero lo cierto es que están trabajando en contra de una organización desde que está desde 1913 y que le cambió la historia de la humanidad, porque evidentemente cuando tú puedes imprimir para hacer lo que quieras y endeudar a los gobiernos y por ende a la gente, bueno, estás cambiando la historia de la humanidad, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se metieron los gringos allí porque ya existía la Reserva Federal, ya se podían endeudar como quisieran. Con un patrón oro hubiese sido mucho más complicado. Entonces, yo creo que si nos metemos por esa vía, entramos a la teoría de que estamos en esas etapas iniciales de una sangrienta guerra civil, de patriotas defendiendo, entre paréntesis, la soberanía, las tradiciones, contra una élite globalista amantes pues del sobrefinanciamiento, economías parasitarias, bueno, lo que tenemos hasta hoy. Y podemos agregarle incluso élites globalistas satánicas, porque en el fondo también nos han demostrado eso. Pero en todo caso, creo que esa lógica indica que el Estado profundo, si es necesario, va a impulsar el caos controlado, por supuesto, para que ese país vuelva al globalismo o se rompa en distintos territorios, como pasó con la Unión Soviética en el 91, eliminando a los opositores, los que hayan, para salvar ese proyecto, que en el fondo es un proyecto, bueno, bien oscuro, ¿no? Donde el transhumanismo juega un papel importante. Entonces, creo que esa teoría nos dice que esto está muy conectado con el Estado profundo, con la raíz, pues, que está ahí en el Imperio Británico moderno, en la City de Londres, la familia real, todas esas sociedades secretas, la masonería, que sabemos que controlan los bancos, la inteligencia, los medios desde la posguerra, esto no es de ahora, y que sabemos que promueven ese neoliberalismo nihilista que siempre ha fomentado el existencialismo, el pesimismo, el narcisismo, pero todo como una falsa libertad. Pues entonces, por eso vemos que abolieron el género, ¿no? Y nos metieron toda esa basura política trans desde los 90, que ahora la vimos pues, más claramente, y ahora van por la humanidad, vía el poshumanismo, como lo dice Harari, hablan de esa fusión ahora con las máquinas sin ningún pudor, y declaran enemigo de la sociedad abierta a todos a los quienes resistan a eso que ellos quieren, ¿no? Y uno de ellos fue Kirk, que evidentemente tú podrás o no querer a Kirk, pero si lo lees bien, igual que a Nick Fuentes, pero sobre todo a Kirk, habla abiertamente de Dios, de la importancia de Dios, de la importancia de la familia. Él tiene un tuit muy famoso donde dice, digan lo que quieran, pero una de las cosas más importantes es casarse y tener hijos, ¿no? Eso recibió cualquier cantidad de mensajes, estás fomentando el odio, imagínense por eso, ¿no? Entonces lo hacen, como digo, activando esta cultura del cancelamiento que ya usted y yo conocemos muy bien desde YouTube, y la guerra cognitiva, ¿no? Entonces no es casualidad, aparte que todo suceda y se activa el doble estándar, porque vemos a todos estos chamos en las universidades celebrando la muerte de Kirk. Igual, sí. Antonio, permítame una cosa. Por supuesto que me parece aberrante. Estaba preparando el clip que usted subió en X para mostrar a esta gente enferma, que está feliz de la muerte de Kirk. Pero salvando eso, tampoco me parece que el tipo fuera un antisistema. Para nada. Al contrario. Ahí con Donald Jr. y compañía en un eje claro. De hecho, su conversión al evangelismo, estamos preparando con mi equipo un documental, fue también bastante oportuna en términos políticos. Yo no sé si, no sé si mataron a Martin Luther King, precisamente, que en su momento, bueno, planteaba algo que era muy, muy, muy ulcerante. Me parece que de hecho lo más siniestro de todo es que si acá hubo mano de los sionistas o del propio bando republicano, el grado de cinismo es alarmante. Pero podría ser, porque va totalmente en línea con esta narrativa de, bueno, Estados Unidos está en un estado de conmoción absoluta y la única forma en la que puede defenderse Estados Unidos es atacando a los demás. Sí. Bueno, de hecho, eso ya está en marcha. Eso está en marcha y ya yo voy a tratar de hablar de eso porque evidentemente dentro de lo que está haciendo Estados Unidos es atacar, es decir, están defendiéndose atacando, pues básicamente. Pero hay una cosa interesante, fíjese, si el muerto hubiese sido un negro de estos expresidiarios que han estado presos varias veces, que usan drogas, como George Floyd, vamos a poner ese ejemplo. Si hubiese sido un fulano de estos, hoy tuviéramos las calles incendiadas en Estados Unidos, como ya pasó. Con Kirk, realmente, bueno, ya el presidente está en sus labores y dice que hay unos ingenieros ahí haciendo no sé qué, ¿no? Un tipo que, bueno, se estuvo quejando del principio con el tema woke, el hombre es hombre, mujer es mujer, a eso le llamaban discurso de odio. Yo evidentemente estoy con usted, tampoco era que era anti-establishment, pero creo que empezó a tocar cosas, o sea, como decía Camden Software, que lo dijo anterior, decía, estaba empezando su viaje espiritual, sobre todo con el tema, bueno, de desnudar un poco al sionismo. Si quiere veamos el video, ¿sabe?
video me parece repugnante, pero bueno. Lo vamos a ver y el video me recordó lo que tantas veces hemos hablado con usted, la descomposición social de Estados Unidos. Usted vivió muchos años en Los Ángeles, ¿verdad, Antonio? Ha ido mucho a Los Ángeles, tiene conocidos Sí, allí. sí, no he vivido, pero viajo constantemente, por lo menos 2, 3 veces al año desde el 2010. Tengo toda mi familia allá, mi familia materna está prácticamente toda, o sea, mis primos, mis mejores amigos, mi hermano, hermanos de crianza. Bueno, mi hermano mayor se acaba de ir a Canadá, pero siempre estamos muy involucrados con Estados Unidos, también por el hecho, usted lo sabe, Venezuela y Estados Unidos estaban muy cerca, había una conexión cultural muy importante y sí, conozco muy bien Estados Unidos, fui muchos años de trabajo, sigo yendo y conozco muy bien, evidentemente, lo que es estar allá, lo que es tener familia ahí, las cosas que casi todos los asesorados, yo tengo 5 años asesorando a personas, más de 500 personas y yo diría que el 70% de gente que vive en Estados Unidos, que me transmite sus problemas, que me transmite sus miedos y bueno, evidentemente, sí, conocer ese país es muy importante yo creo que para cualquier analista, porque es un país que está roto por dentro. El tejido social definitivamente está roto y esto que vamos a ver lo muestra claramente. Efectivamente, es explícito en este caso. Veamos. Charlie Kirk fue disparado y asesinado. ¿Cómo te sientes? Feliz. Adiós. Vaya. ¿Viste que Charlie Kirk acaba de ser disparado y asesinado? Eso es bueno. Vaya, Están eso locos. es bueno. ¿Es bueno que la gente esté siendo baleada solo por una opinión política? ¿Es bueno que la gente esté muriendo en Estados Unidos? Sí, desde luego. Me voy. ¿Viste que Charlie Kirk fue disparado y asesinado hoy? Sí, lo vi. ¿Qué opinas al respecto? Realmente no tengo ningún sentimiento al respecto. ¿Quién eres? Charlie Kirk recibe un disparo. Obtenemos opiniones de la gente. ¿Qué opinas al respecto? Chica, alguien tenía que hacerlo. Y así es como me siento en este momento. Pero Aprecio tu honestidad, de verdad que sí. Entonces dijiste que alguien tenía que hacerlo. sí. Trate de no dejarse llevar por eso, pero él era un misógino. Era una persona repugnante con creencias repugnantes. Entonces, si tuvieras una varita mágica, un botón mágico que puedes presionar para evitar que lo asesinen, ¿podrías presionar eso? No. Creo que las cosas suceden por un propósito. Y si así terminó su vida, entonces así terminó. Bueno, un determinismo, ¿no? O sea, por algún propósito matan 180.000 palestinos, por algún propósito mataron X millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, por algún propósito, ¿no? Una cosa absolutamente enferma y siniestra. Permítame hacer la aclaración de rigor, esto lo estamos mostrando, repudiando, por supuesto, a quienes desean la muerte de nadie inocente como Charlie Kirk, un padre de familia, más allá de lo que uno piense de sus ideas. Yo en muchas no estoy de acuerdo, en otras sí. Pero por otra parte, también lo que usted dijo respecto a si un afroamericano era asesinado. Me parece que fue brutal el asesinato de George Floyd, que era un delincuente menor también, y ameritaba escándalo, no así destruir propiedad privada, dañar a inocentes, y coincido también con usted, Antonio, que sorprende el hecho de que este tipo, siendo tan influyente además, no mueva el amperímetro, o sea, no hay ni una sola manifestación por la muerte de Charlie Kirk en este momento en Estados Unidos, teniendo 4 millones de seguidores, lo cual demuestra también que la derecha vocifera mucho en Internet, pero después, digamos, su músculo social, su capacidad de hacer ruido por fuera de la atmósfera online, parecería limitada. Y también me parece sospechoso, como dice usted, que ya todo vuelve a la normalidad para el gobierno. Por eso yo no puedo evitar pensar en que esto aporta a, digamos, una constelación de la idea del caos interno y de que hay terrorismo doméstico y que esto va a ser normal ahora, ¿no? Entonces todo lo que hace Trump apunta a poner las cosas en orden dentro y fuera, aunque sea justamente lo contrario. Bueno, y quizás justificar en algún momento ya gobernar abiertamente por decreto, hacer todo, que de hecho lo ha venido haciendo, pero hacerlo todo por el bien, el nombre de la seguridad nacional. La verdad es que muchas de las teorías de conspiración que hay, que siempre casi todas terminan siendo conspiraciones, no teoría, tendrían sentido en este momento. Y creo que es parte de la gran confusión que a ellos les encanta promover, ¿no? A estos entes. Yo quisiera que hablemos del tema del plan de Trump, porque yo creo, ahí es donde yo sustento la lógica de lo que estoy diciendo. O sea, nosotros nos reunimos aquí hace un tiempo, creo que fue 6 meses o 4 meses, hicimos un programa hablando de, bueno, todo lo que se suponía iba a traer este plan de Trump, que era, bueno, un regreso al pasado.
proteccionismo, represión fiscal, mercantilismo, y todo se ha ido dando de manera gradual. Decíamos ahí que seguramente esto iba a provocar mucha violencia. Y bueno, lo de Kirk fue uno de los eventos, mi estimado, pero vimos asesinatos políticos en Minnesota, vimos intentos de asesinato de un gobernador en Pensilvania, vimos, bueno, el intento de asesinato de un presidente, hemos visto de todo, solamente que hoy, bueno, finalmente, lamentablemente, antes de ayer, pues se le dio muerte a una persona que realmente mueve masas, pues, en ese país, ¿no? Y aparte ha llegado a Trump, o sea, directamente ha estado en sus mítines, pues, ha formado parte, pues, de algunos círculos internos que lo acompañan. Entonces, yo creo que es interesante otra vez tocar el tema del plan de Trump, porque lo hablamos aquí hace algunos meses y creo que de ahí se desatan mucho de estas cosas que vemos hoy, de estos momentos de violencia, de turbulencia. Estados Unidos está implementando lo que llaman algunos una gran estrategia o el plan Trump, que es como una especie de enfoque transaccional que quiere priorizar la hegemonía global estadounidense frente al famoso ascenso de China, utilizando lo que algunos entienden que es un arte, ¿no? Porque esto no es una ciencia, un arte de combinar el estado económico, político y militar y darle, pues, tratar de remodelar el sistema internacional en vez de enfocarse solo en metas económicas como tradicionales, como lo han hecho todos los presidentes estadounidenses, como reducir el déficit fiscal o comercial. No, nos vamos a enfocar es en retener la hegemonía a costa de lo que tengamos que hacer, no importa. Aquí está en juego la seguridad nacional. Y puedes estar o no de acuerdo con Trump y con lo que está haciendo el imperio para sobrevivir, pero lo que sí sabemos es que están actuando. El imperio no está inmóvil. Y digo la palabra imperio, muchos de los antichavistas que van a escuchar esto van a decir, este es chavista, ¿por qué uso la palabra imperio? Porque es un imperio, amigo. Si tienes 850 bases militares, en el mundo entero es un imperio. Si otros países te piden, o sea, si la oposición de otro país te pide que invadas a ese país para que saques al gobierno actual, es porque eres un imperio. Hoy lo estaba pidiendo, por cierto, Bolsonaro. El hijo Bolsonaro le estaba pidiendo a Trump que también que mandara F-35 y no sé qué para que, saquen a su papá de la cárcel porque va directo a la cárcel. De eso hay un video, lo colocamos ahí en el Mercurio. Yo no entiendo qué palabras quieren que usemos. O sea, eso es un imperio, como fue imperio Reino Unido, como fue. Yo no entiendo por qué la aversión o llamarme a mí chavista porque uso la palabra imperio. Es un imperio. Yo le sugeriría que no use la de liberalismo, porque no tiene nada que ver con el liberalismo, pero estoy totalmente de acuerdo con usted de que es imperio clásico. Es claro. Un imperio clásico. Absolutamente. Y de hecho, los primeros que formularon las críticas al imperialismo estadounidense fueron los liberales estadounidenses, como Lysander Spooner, Henry David Thoreau, ¿no? El hombre que se declaró en desobediencia civil por la invasión a México y por el horror de la esclavitud y tantos más, pero sí son una grotesca caricatura. Luego dicen que exportan libertad y democracia. Esto me llama mucho la atención que usted levantó en Fox News este fragmento de Netanyahu. Como dice usted, Antonio, no esperó ni 24 horas para hacer con la muerte de Kirk propaganda pro-Israel. Justamente el tipo decía, estamos perdiendo la guerra contra la propaganda y ahora prácticamente está haciendo bandera de esto de Charlie Kirk a ver si remonta, ¿no? Con el cadáver, que muchos le están achacando justamente este giro de postura que tuvo en sus últimos días sobre las acciones de Netanyahu. Veámoslo, si le parece, un ratito. He wrote me a letter on May 2nd this year. He said, one of my greatest joys as a Christian is advocating for Israel and forming alliances to defend Judeo-Christian civilization. Básicamente está recordando Netanyahu palabras del cristianismo sionista de Charlie Kirk antes de este giro de postura, ¿no? Sí. Interesante punto, Antonio. Vio que Trump incluso lamentó la pérdida de poder del lobby judío en Estados Unidos recientemente. Claro. Sí. ¿Están perdiendo realmente poder a nivel mediático y están urgidos entonces por tomar acciones más contundentes? Es una buena pregunta. A mí me sorprendió mucho ese mensaje de Trump porque lo hizo en un momento bien raro, diciendo, sí, eso era un gran lobby, eran muy importantes y ya vemos que no es lo mismo. A mí me parece que no. Yo creo que el AIPAC sigue intacto allí. Está claro, pues, lo que han venido haciendo y el poder que tienen desde allá adentro. Yo entrevisté hace unas semanas a un intelectual
sionista mexicano que se llama Francisco Gil White. Es interesante, yo les recomiendo que vean esa entrevista, porque él es de los que piensa que a pesar de todo lo que vemos, lo visible, lo que pareciera que es extremadamente claro, él realmente piensa que los Estados Unidos, que el mismo Netanyahu, están trabajando para socavar el Estado de Israel. Que no es que son amigos del Estado de Israel, que están haciendo todo por... No, realmente que están trabajando en contra. Y este tipo, cuando tú lo escuchas, a veces te explota la cabeza, pero esto no cuadra. Pero es interesante que lo hagamos. Eso lo conversamos en esa entrevista. Y ciertamente yo sí creo, como dice Netanyahu, que están urgidos de cambiar la retórica porque hemos visto que mucha gente se les ha volteado. Buen ejemplo, Kirk, lo hizo Tucker Carlson, lo han hecho personas que mueven las masas. Steve Bannon, que es evidente. Joe Rogan. Que eran sionistas. Steve Bannon, sobre todo, era un tipo abiertamente sionista. Y hoy están diciendo otra cosa y pone uno a pensar, ¿no? Lo que dice ahí Francisco Gil White es que realmente en sus términos, pues lo que él explica es que las élites están controlando la narrativa para implantarnos una esclavitud universal islámica, porque es la mejor forma de volver a la esclavitud, acabar con los pueblos democráticos occidentales, que bueno, según él, pues nacen del esfuerzo, pues del pueblo judío, que es el pueblo judío que se ha liberado siempre de la esclavitud y es el que ha traído la democracia, que le ha enseñado al mundo a vivir en democracia. Es interesantísimo ese debate. Mucha gente, por supuesto, inmediatamente me trata, ya te está pagando el sionismo y Netanyahu, no sé, yo, compadre, yo lo que hice fue traerlo para que usted escuchara. Ya usted saque sus conclusiones. En todo caso, a mí me parece una conversación bien interesante, precisamente porque él nos dice ahí abiertamente, mira, Netanyahu no es amigo, Trump no es amigo de Estados Unidos. Ustedes creen que sí, pero no, están haciendo todo para acabar con el Estado de Israel. Pasa que es una ilusión. Repito, a mí me cuesta mucho pensarlo, verlo, pero a veces hay cosas que digo, hombre, esto no cuadra. Por lo menos una de las cosas es cuando uno lee los medios de Israel, cuando uno lee estos medios, como el más famoso es uno que se llama Haaretz, H-A-R-E-T-Z, seguramente usted lo ha visto. Son varios. Y estos tipos son durísimos con Israel. O sea, escriben cosas que uno dice, hombre, qué raro que esta gente esté escribiendo esto. O sea, abiertamente diciendo que se está matando a la gente, que hay problemas con la comida, que los están matando de hambre. Y tú dices, hombre, pero esto está saliendo en un medio israelí y lo pone uno a pensar. Ahora, eso y la realidad, repito, eso, lo que estoy tratando de decir con esto es que es muy confuso todo. Yo termino de no tomar partido, porque bueno, eso es lo que me ha enseñado el periodismo por 20 años es, hombre, sigue investigando, no tomes parte porque esto se sigue desarrollando, la historia se está desarrollando en tiempo real y busca quien te pueda dar señales, ¿no? Pero en todo caso sí, creo que los sionistas en la cara de Netanyahu que tienen cualquier problema de legitimidad en su país, esa es otra cosa que creemos, que la gente está apoyándolo al 100%, no, hay una resistencia interna que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Creo que el 70 o 60% de la población todavía le traga lo que hace, pero hay una gran resistencia interna y la externa, pues evidentemente cada vez más visible, ¿no? Y hay como una presión, pero los tipos siguen adelante. Bueno, vimos el bombardeo de espacio aéreo y explosiones en otro país, como si nada, en Qatar, y amenazan inmediatamente hacerlo con cualquiera, incluso amenazaron al Reino Unido. Si hay gente que apoya a Hamas y hay gente de Hamas y vamos y metimos bombas y no pasa nada, amenazaron a Egipto y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero le repito, don Nicolás, yo creo que, ¿por qué pienso que es el Estado profundo? En Estados Unidos en este momento se está llevando a cabo tres procesos importantes. Primero, un plan Marshall inverso o reverso, le dicen en inglés Reverse Marshall Plan. Estados Unidos, Trump y su administración están buscando el dinero debajo de las piedras. En vez de darle dinero como sucedió en el plan Marshall, están buscando dinero lo vimos de Japón, de Corea, de Europa y en efecto están consiguiendo sus objetivos. Y con ese dinero están creando una perestroika estadounidense, una nueva perestroika, pero al estilo estadounidense, que básicamente es reformular la economía, dirigida ahora por el Departamento de Guerra. Antes Departamento de Defensa, ahora Departamento de Guerra. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, abiertamente se creó una unidad de defensa económica, eso está ya actuando, donde el Departamento de Guerra, junto con compañías norteamericanas, están invirtiendo en objetivos de seguridad nacional. La primera acción...
Sí. El presidente que aspira al Premio Nobel de la Paz cambió el nombre, que por supuesto era un Departamento de la eufemismo, de Secretaría de Defensa, Secretaría de Guerra, y le está amenazando con guerra a México y a Venezuela. Prosiga, Antonio. Pero todo parte de un plan, ¿no? Entonces, vemos que esta unidad de defensa económica, dirigida por el Departamento de Guerra, le dice a Apple, vamos a asociarnos, vamos a comprar cualquier cantidad de millones de una acción de una empresa que se llama MP Materials, que son especializadas en el mundo occidental para el suministro de tierras raras. Y como eso, otro montón de empresas que ahora van a ser escogidas por el Departamento de Guerra para dirigir la economía abiertamente un capitalismo de Estado. Entonces, Estados Unidos tenía 3 soluciones para salir de su problema. Una era irse por la vía de la impresión, imprimir, generando una hiperinflación, monetizando la deuda. Eso, pues, no funciona. No es algo que quisieron digamos, tocar ese botón, porque no ha funcionado en el pasado, porque habría que de funcionar a otra. La otra era el default, simplemente irse vía depresión, dejar que todo caiga y empezar de nuevo, que todas las compañías que, bueno, tenían que caer, caigan, tampoco se van por esa. Trump evidentemente entiende que eso políticamente, pues no, ningún político quiere tirarse ese peso, y él menos, no quiere salir pues de su última administración con una depresión histórica en sus hombros. Y la tercera vía es a través del crecimiento, que empezó con Elon Musk. El primer plan era hacer recortes, ¿no? Bueno, vamos a recortar aquí y allá con el famoso Doge. Se dieron cuenta que eso no era viable, que empezaron a temblar los mercados de bono, incluso las acciones, y dijeron, no, esta no es la vía. Y terminó Scott Bessent, Steve Miran y compañía decidiendo, no, hagámoslo por la vía del crecimiento. La vía del crecimiento básicamente es, bueno, vamos a dirigir la economía desde el Estado a través del Departamento de Guerra, justificando esto todo por seguridad nacional. ¿Y van a invertir en qué? Bueno, en la reindustrialización de los Estados Unidos. Eso necesita electrificación, eso necesita evidentemente subir los sueldos, traerse a mano de obra extranjera, subir los sueldos a los oficios calificados, internos y externos, y es sumamente inflacionario, pero por lo menos por la vía del crecimiento vas a recibir cuantiosas cantidades de dinero vía impuestos, y pudiera ser que con una economía ordenada pues salgas del problema y dejes de alguna manera pues no intacta, pero por lo menos en el camino montado en el caballo a la hegemonía estadounidense, que es lo que no quieren perder, ¿no? Entonces, estamos viendo eso en tiempo real, y no puede ser solo economía, es un juego interconectado, donde necesitas que haya política, que haya actividad militar y que haya finanzas para poder lograr, como le digo, que todo ese plan que pasa de los aranceles hasta alianzas estratégicas, se conviertan en las armas de Estados Unidos para forzar lo que quieren ellos, que es un mundo bipolar, no multipolar, es decir, un mundo con Estados Unidos o contra Estados Unidos, que es lo que suelen fomentar siempre, ¿no? No sé si me quería comentar algo, pero tengo varios ejemplos para explicar a la gente por qué estamos en este proceso, ¿no? Si quiere, póngalos, pero quería hacer foco en la cuestión de México y de Venezuela, diferencias y similitudes de la amenaza de intervención en nombre de la defensa de los estadounidenses, que es bastante cínico. Sí, importantísimo. Esa es una parte importante, fíjese. Parte del plan de Trump, evidentemente, pasa por el tema militar, es decir, usar el tema militar para controlar, básicamente sus cadenas de suministros más cercanas, ¿no? Sus tierras raras más cercanas, sus commodities más cercanos, pues las materias primas más cercanas, sobre todo el suministro confiable de esas materias primas. Y evidentemente México es importantísimo en esa dinámica, y Venezuela también. En un barco cargado de petróleo de Venezuela a Estados Unidos son 5 días, no 30 y pico o 40 días, ¿no? Que venga de otra parte ya del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, estamos hablando de que Venezuela y México, entre otros países, son parte pues de este juego, de este tablero geopolítico, en donde Estados Unidos se necesita pues asegurar de esos suministros, equilibrar incluso su balance energético con un país como Venezuela, que tiene la capacidad de producir muchos barriles de petróleo, mucho más de lo que produce hoy, y enviarlo a los Estados Unidos, que requerirá mucha energía para hacer todo lo que quieren hacer, y sobre todo energía barata, energía confiable. Venezuela lo tiene. Y como le digo, remodelar el sistema global para, como dicen, la idea de Trump es aislar a China, pues, básicamente.
Entonces, eso requiere, como digo, un statecraft político, que es lo que estamos viendo todo internamente, todo esto de las fronteras, todo el tema del gasto, Marco Rubio haciendo esto y aquello, pero el tema militar, importante. ¿Por qué México? ¿Por qué Venezuela? Lo de Venezuela para mí es claro, más allá, claro que hay ahí, es una ruta al narcotráfico. La ONU dice que solamente el 5% pasa por allí. Yo no sé si el 5%, pero sí sé que pasa. Yo, de hecho, estando en Venezuela, hice periodismo relacionado con eso. En las costas de Oriente, evidentemente, había un tráfico permanente de Venezuela hacia las islas del Caribe de cocaína, de marihuana. Eso era público y notorio, todo el mundo lo sabía. Estoy hablando del 2012, 2010, sí. 2011. Pero, ¿y qué país latinoamericano no tiene narcotráfico? Todos. Ecuador, yo viví en Ecuador, exactamente lo mismo. Aclaro algo. Usted nos ha hablado muchas veces de su punto de vista, me contó que en su familia tiene chavistas y antichavistas y usted tiene un punto de vista crítico pero moderado. Pero ¿cómo le dice usted hoy? Pues yo veo eso. Yo soy absolutamente crítico de la dictadura venezolana y de los crímenes de lesa humanidad. Yo estoy a favor, sinceramente, del tiranicidio contra Maduro, lo digo directamente. Pero... O sea, usted está a favor contra una operación estratégica que lo saque. Yo estoy a favor, por ejemplo, pero no estoy a favor de una... Mire, a ver. No, está bien, no. No le creo, no, es que no creo que nunca vayan a hacer el bien los norteamericanos. O sea, si fuera así, fantástico, pero ¿por qué? O sea, yo no creo en Santa Claus y en Superman. Claro, entonces, yo sé que si hay una intervención militar estadounidense, y esto lo trato de explicar siempre y la gente se enoja, va a morir muchísima gente inocente, de repente no va a haber un régimen mejor, de repente lo ponen a otro chavista, de repente, que es lo que querría Zapatero, de repente el mundo también tiene su propia policía política y tortura gente y tal, porque los norteamericanos no intervienen en pos de la libertad, generalmente. Miren Afganistán, miren Irak. Exacto, eso es lo que iba a decir. Si hubiese quedado bien en Afganistán, Irak, Libia, bueno, perfecto, métanse. Pero entonces le quería preguntar a usted, o sea, es muy difícil también decirle a la gente que está sufriendo ahí, a ver, que no tenga esperanza en que venga el Deus Ex Machina que lo salve. Ok, le explico. ¿Cómo lo ve usted? Yo estuve hace 2 semanas, me invitó el coronel Baños a su canal para hablar de Venezuela, ¿no? Y bueno, evidentemente cuando ve los comentarios, en la primera parte hablé un poco de lo que significa el imperio, en la segunda parte hablé un poco de lo que yo considero un gobierno muy corrupto y muy ineficiente, y bueno, los comentarios son, este es chavista y después no, este está pagado por la CIA y tal, ¿no? Lamentablemente nos pusieron en ese plano y no hay un punto intermedio, o sea, no hay forma para el venezolano o gente incluso de afuera que entienda que dentro de lo blanco y el negro hay otras cosas, hay unos grises que hay que analizar. Entonces, fíjese, a ver, ¿qué creo yo, mi estimado? El venezolano está atrapado entre 3 elementos. Un gobierno corrupto, ineficiente y yo diría a veces malvado, enormemente malvado, que se quiere quedar allí todo el tiempo que pueda, a toda costa, e implementar algo muy similar al modelo cubano, que es emparejar todos hacia abajo, ¿no? Que nadie suba, porque cuando te pasan a la clase media, como ellos mismos lo han dicho varios ministros, dejan de votar por nosotros. Queman la renta petrolera, la queman básicamente para que la gente sobreviva, ¿okay? Y crear una pequeña élite que sí va a vivir muy por encima de las posibilidades, pero la renta petrolera la queman para eso y para pagar lealtades. Básicamente vamos a pagarle a opositores y a chavistas, influencers, no influencers, a gente de afuera. Yo conozco muchos periodistas, no tengo que decirlo, pero los conozco, que viajan a Venezuela pagados por el gobierno venezolano y van a hablar siempre bien de Venezuela, abiertamente. Y lo mismo hace Netanyahu, ¿no? No creamos que esto es o sea, no creamos que esto lo inventó Maduro, pero lo que quiero decir que en eso queman la renta petrolera, no en lo que deberían hacer, que es crear las condiciones para que la gente prospere. Ok, entonces están atrapados por ese gobierno sumamente corrupto. Ya supimos que Tarek El Aissame, que estuvo en todos los cargos durante 20 años, lo último que le faltó fue ser presidente, pero fue vicepresidente, fue ministro de PDVSA, imagínense, la empresa más importante del país, y se robó cualquier cantidad de dinero. Hoy no sabemos dónde está, después de, no sé, 2 años que ocurrió ese evento terrible que se descubrió porque se robó billones y billones, y nadie sabe dónde está, nadie nos informa dónde está, no hubo una sentencia, nadie sabe dónde está ese dinero, en qué cárcel está. Evidentemente eso es una mafia. Cuando tú tienes eso es porque no hay un Estado de Derecho. O sea, estos tipos lo tienen oculto porque si lo sacan va a decir todo lo que todos saben o todos pensamos, ¿no? Mira, que él también robó y este también, y se les cae la revolución. Por eso digo que es una mafia corrupta e ineficiente. ¿Narcotraficante? No lo sé, no tengo las pruebas, pero no me extrañaría. Ahora bien, ¿por qué está atrapado? Porque está ese gobierno y luego tienes una oposición, que es María Corina Machado o la que sea,
que básicamente es poner una oficina de Washington en Caracas. Si ella es presidente, se transforma inmediatamente Caracas en una oficina de Washington. Pero le van a contestar, vamos a poder comer muchos. Sí, entre paréntesis, o sea, vamos a entregar todos nuestros activos, vamos a entregarlos abiertamente y vamos a volver a lo que era antes, que era, como dicen varios historiadores, el rancho de los Rockefeller, ¿no? Vamos a tener una Pero no ilusión. se vivía mejor en Venezuela antes del chavismo. Esto se lo digo yo, que soy, a ver, impugno de raíz toda forma de estatismo. Hice documental contra María Corina, que yo no sé si le conté a Antonio, que yo discutí con ella personalmente y yo sugería que tenía que haber una insurgencia armada contra Chávez antes de que Maduro sea presidente. Y ella fue la que votó para que entregáramos las armas. Exacto, y ella dijo jamás, instituciones, porque es su negocio personal. Claro. Entonces yo sé lo que es María Corina, yo lo sé, lo entiendo. Pero se vivía mejor en Venezuela en 1995 que ahora. Es interesante. Eso me lo dicen todos los venezolanos. ¿Usted no piensa así como venezolano? Sí, es interesante lo siguiente. Es muy interesante esta conversación. Yo la he tenido con mi papá, que es militar retirado de la Fuerza Armada de Venezuela, de la promoción de Chávez, solamente que mi papá era de la Guardia y Chávez era del Ejército y lo conoció. Él me comenta en Twitter que yo hago bien las cosas, pero no informo bien sobre Venezuela. Sí, no, él siempre me dice tú y tu amigo Nicolás y el otro que son antichavistas y tal. Bueno, ¿qué es lo que conversamos en privado? Le decimos, papá, a ver, ¿se vivía mejor? A ver, tú no votas como votaron por Chávez, no sale la población, casi 60% de la población, a votar por una persona si tuvieses todo bien. Yo creo que había altos niveles de desigualdad, mucha pobreza, muy tapada, ¿no? Muy tapada, la prensa extremadamente favorable a los gobiernos que hicieron evidentemente pues un cogollo donde se repartían el poder y entregaban pues las materias primas a quien viniera, ¿no? Básicamente. Ahora bien, ¿se vivía mejor? Yo creo que sí, se vivía con menos volatilidad, la gente tenía más posibilidad de prosperar, había más ricos auténticos, es decir, había personas que se fajaban a trabajar y hacían su riqueza. Ahora no, ahora tenemos los que se fajan, los que logran hacer esa riqueza es porque tienen algún trato con el gobierno, o sea, algún tipo de mecanismo que les favorezca, ¿no? ¿Y la oligarquía no es la misma? ¿Los bolichicos? No. ¿Los hijos de los que antes eran oligarcas con el régimen anterior? No, eso fue cambiando. Esas oligarquías de antes, que son las mismas que vienen desde la colonia, que es lo mismo, el mismo género, el mismo fenómeno de Colombia, el mismo fenómeno de Ecuador, el mismo fenómeno de Perú, lo mismo, solamente que en Venezuela tienen apellidos distintos. De hecho, María Corina viene de una de esas oligarquías, los Machado. Y como ella hay varios, ¿no? Que estaban los grandes dueños de las grandes corporaciones, las grandes tierras, etcétera, etcétera. Esa gente sí fue cambiando. De hecho, les expropiaron tierra, muchos y todo lo demás. Otros se afilaron con el chavismo y dijeron, no, esto no lo va a sacar nadie. Para no perder lo mío, me quedo con esta gente. También conozco varias familias zulianas, sobre todo del estado Zulia, que preservaron su riqueza no peleando con el chavismo. Ahora bien, cambiamos esa burguesía la cambiamos por esta nueva, que repito, es igual de parasitaria, igual de corrupta, pero los tipos usaron otra fórmula, que es, bueno, violenta. Y más violenta. Vamos a distribuir la riqueza de manera más evidente, más evidentemente creo que también muy enfermiza, que es regalar el dinero abiertamente. Mientras el precio del petróleo esté alto, todo el mundo va a creer que esto está bien. Cuando el precio del petróleo baje, no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Y en Venezuela nos pasó eso muchas veces. Antes era más difícil eso. Evidentemente la gente se le daba alguna que otra ayuda social, pero ciertamente se veía más desigualdad y más pobreza abiertamente. Estoy hablando antes del año 99. Cuando llega Chávez, el país entra en convulsión, sin un plan de desarrollo nacional claro. Lo que hicieron fue, bueno, mira, esto hay que cambiarlo, vamos a ganarnos el favor político por muchos años y empecemos a regalar el dinero. Y básicamente eso fue. El chavista se podrá poner bravo, ¿no?, con lo que estoy diciendo, pero así fue. No fue que se hicieron infraestructura nueva para reindustrializar el país, o se invirtió en tecnología en las universidades para tener innovación y venderla afuera, vender servicios. No. Lo que se hizo fue, baja el dinero del petróleo y nosotros lo regalamos. Se lo entregamos a la gente. Si tienes 3 hijos, te damos más. Si esto, y los planes sociales, pues, ¿no? Mucha gente contenta, pero de alguna manera estaban todos equiparándolos hacia abajo, ¿no? Estaban matando al emprendedor, porque, bueno, para ser emprendedor ya tenías que ser amigo del gobierno para que te diera dólares, etcétera, etcétera. Ahora bien, la pregunta era, ¿se vivía mejor? En cierta manera sí, porque el país estaba en relativa paz, la gente no veía estos problemas, no había un problema con el imperio, la gente estaba en lo suyo. Pero yo no sé en realidad, mi estimado,
si pudiera decirle realmente que la gente estaba prosperando, que íbamos a ser un país, digamos, con una buena base industrial, donde la gente prosperara parejo, es decir, que pudiera hacer las cosas y el país crecer, digamos, evolucionar. Yo creo que éramos unos meros vendedores de materias primas y ahí entraba y salía cualquiera como le daba la gana. También con la prerrogativa de los adecos y copellanos, que eran los que estaban antes. Creo que el mejor momento de Venezuela, también lo conversó con mi papá, se dio con dictadores, pues. Se dio con Marcos Pérez Jiménez, con dictadores, estoy hablando del 50 para abajo, que fueron los que pusieron realmente al país a andar, o sea, pusieron la base de infraestructura en el país, o sea, las grandes represas hidroeléctricas, las grandes autopistas, las grandes industrias, todo se hizo del 50 para abajo, es decir, con dictaduras. Por supuesto, los gringos dejaron que todo eso se hicieran porque era la manera que iban a sacar sus materias primas, se les iban a llevar y el país iba a funcionar. Pero una vez que se van estos gobiernos, entra la democracia y ahí realmente no se hizo más nada. Ahí vivíamos era de esto, de importar cosas, ¿no? Y de vivir del está barato, dame dos, como le decimos en Venezuela, que era el dólar barato, nosotros importamos, la gente, los que podían, las clases, sobre todo clases medias altas, viajaban todos los fines de semana a Miami, en vez de ir a Margarita, iban a Miami. Pero yo no sé realmente si vamos a sacar un país así a largo plazo. Y por eso le repito lo que le dije hace rato. Si hubiésemos estado tan bien, la gente no tenía por qué votar por Chávez con las ganas que salió a votar. Fue más de 55%. Es decir, 6 de cada 10 venezolanos salieron a votar por él. Pero eso no quita que estando mal se esté mucho peor. Ah, claro, lo que pasa es que la gente vota hoy, don Nicolás, y tú no sabes lo que va a pasar mañana. Yo siempre le digo a mi papá, es que lamentablemente el chavismo fue muy bruto, ¿no? Y fue extremadamente antidiplomático. Yo por lo menos con todas las diferencias que tengo con Rafael Correa, creo que le quiso dar la misma batalla antiimperial, como dicen ellos, a Estados Unidos, pero siendo muy inteligente y usando los recursos de manera muy, muy, muy inteligente. Y ese tipo sí logró hacer cosas. Ahí yo de hecho fui testigo de una, yo viví 5 años ahí y yo vi una de las carreteras más hermosas que se hizo en ese país, uno de los hospitales más lindos que se hizo ahí. Yo me estaba llegando y él tenía 2 años yéndose. Y me decía la gente, mira, Antonio, nosotros nos tocaba ir del pueblo donde vivimos a la ciudad más cercana 6 horas. Con esta carretera son 45 minutos. Eso no lo hizo el chavismo. El chavismo, las grandes obras se perdieron todas en corrupción, bueno, la propia PDVSA, que es nuestra industria nacional, eso se vino abajo. ¿Por qué? Porque había demasiada corrupción. Y por muy antichavista o chavista que sea, que seguramente cuando vean esto los chavistas van a salir, no me lo puedes negar. El hecho que lo que dije Tarek, pues, o sea, tú no puedes tener un tipo 20 años ahí y darte cuenta en el año 20 que estaba robando, que robó en todos los lugares y creer que él era el único. No, más nadie lo hizo. Evidentemente es un gobierno muy corrupto. Es una buena pregunta si se veía antes mejor que ahora. Yo, le soy sincero, ya estoy cerca de pensar que lo mejor sería que se le dé paso a otra cosa, que no sea esto. Evidentemente el proyecto de ellos es tener a la gente equiparada hacia abajo, que se le dé paso a otra cosa, aun cuando le estemos entregando los recursos abiertamente con una oficina de María Corina, que es la de Washington en Caracas, pero creo que sería lo mejor para que la gente vuelva a una especie de calma. Lo que dudo es que eso suceda porque esta gente que está ahí no va a salir así como así. Toda esta gente evidentemente no va a entregar el poder así como así. Me preocupa mucho una invasión o un tema armado por lo que hemos visto, lo que usted comentó, Irak, Afganistán, Siria, Libia, ahí nunca quedó nada bueno. O sea, Estados Unidos entró y le sabe muy, muy poco cómo sale. O sea, ellos lo que quieren es asegurar el flujo de energía, en el caso también de Afganistán del opio, pero hasta allí. Y después ahí quedamos con una guerra civil, quedamos con un país invivible, eso no lo vamos a saber, ¿no? Entonces, es complicado porque yo como venezolano, como tengo familia allí y me duele mi país, a mí me da pena ver a mi país bombardeado por otra potencia y que eso se extienda 1 año, 2 años, 3 años. Y va a morir gente. La gente cree que esos son fuegos artificiales. Y eso no son fuegos artificiales. Ahí se va a morir gente. De hecho, ahorita lo hizo Israel en Qatar. Esa operación que hicieron quirúrgica, ahí se murieron 5 civiles cataríes. De eso no se dijo nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero lo que me dicen, y yo ya no sé qué pensar a estas alturas, es, porque me suena sensato también, me replican, no son musulmanes o árabes
dispuestos a defender su tierra del imperialismo, sino que es un montón de gente harta del chavismo que eventualmente colaboraría para sacárselo de encima, y dentro del chavismo un montón de cobardes que van a vender a Maduro y a Diosdado, van a entregar sus cabezas en bandejas de plata, entonces en 3 días se lo llevan. Sí, me parece pero, que la verdad debe estar en un punto medio, ¿no? No, pero Nicolás, sí hay gente chavista. O sea, se lo digo sinceramente, sí hay gente capaz. 30%. Yo no sé si 30, pero yo sí le puedo decir que hay gente chavista capaz de cualquier locura para defender, porque ya fueron adoctrinados. O sea, esa gente que tiene la mentalidad partidista. O sea, le han dicho durante 20 años, estos son los enemigos y nosotros somos tus amigos. Y todos los meses le llega un chequecito sin trabajar o trabajando muy poco, y entienden que el Estado los está ayudando. Y es gente que en verdad se puede convertir en carne de cañón, porque en el fondo también los pueden usar como de alguna manera como escudo humano, ¿no? Porque, bueno, mira, aquí está un montón de gente que todo el mundo sabe que está disfrazada de militares, la famosa milicia, pero son gente sin ningún tipo de adiestramiento militar, con una condición física muy paupérrima. Le digo por lo menos en el caso de mi papá. Mi papá lo haría porque mi papá es reservista, no milicia. Mi papá fue oficial de la Guardia Nacional, o sea, él tiene entrenamiento militar, comandó tropa. Ese se va a poner el traje, ese es el primero que se va a poner y se va a ir allá a Caracas a defender lo que él entiende es válido, ¿no? Es la historia antiimperial y la tierra de Bolívar y tal y todo lo demás. Y bueno, pero por lo menos yo entiendo, bueno, mi papá tiene instrucción militar, pero hay un montón de gente ahí que no, y se lo digo sinceramente, sí hay una masa grande de chavistas que se creen el tema de que esta gente no es corrupta y no es ineficiente. Se los digo en serio. No sé cuál es el porcentaje, pero sí existe. Y dígame, Antonio, pasando a México, que es el país donde usted vive, así que está habilitado, más que habilitado para hablar de todos estos temas, resumidamente, ¿qué ganaría Estados Unidos con una acción militar en México? ¿Sería tan sanguinaria como podría ser una en Venezuela? Hoy parece más cerca que antes, tras la visita de Rubio a Sheinbaum. A ver, yo creo que lo de Estados Unidos con México, a mí en realidad me parece que ahí está, creo que es un poco más de narrativa para la negociación. De hecho, terminó Sheinbaum complaciéndolos, les puso tarifas a los chinos en los vehículos, y eso está todavía pues empezando, pero eso va a causar un efecto mariposa importante. Pero de alguna manera Sheinbaum está jugando el juego que debe jugar. O sea, ¿quién es mi aliado natural? Estados Unidos, Canadá. O sea, nosotros somos un bloque, querámoslo o no. Hay cualquier cantidad de millones de mexicanos enviando remesas todos los días a México. Ese dinero se lo queda al Banco Central Mexicano, o sea, lo filtra, le entrega a mexicanos pesos, pero el gobierno se queda con dólares. Y no son 3 ni 4, son millones y millones. Y aparte, Estados Unidos necesita de México. Hay cualquier cantidad de mano de obra calificada que también está en ese país, legal y ilegal, y el potencial, aparte, el potencial por el nearshoring de tener aquí industrias, porque saben que México tiene una mano de obra, mucha gente no lo sabe, pero México está con una mano de obra extraordinaria, altamente calificada, con una demografía bien sana, la demografía mexicana es bien sana, y con valores similares. O sea, de hecho, el mexicano es gente de bien, ¿no? Que quiere trabajar, quiere producir, quiere prosperar. Ahora bien, yo creo que tiene que ver, en todo caso, con eso, una herramienta más para déjame hacer lo que me da la gana y te voy a meter presión. Creo que también tiene que ver con los flujos del narcotráfico, o sea, cómo los dominamos mejor, este flujo de que sea, digamos, que Estados Unidos tenga más injerencia en ese flujo y tenga, o sea, sea menos imprevisible para ellos, o sea, que no esté tan fuera del control. Creo que Estados Unidos le gustaría la idea de que estos cárteles trabajen abiertamente para ellos, por supuesto, esto no lo van a comentar, no lo van a decir, pero que hay un orden, pues que hay un orden de estos cárteles y que trabajen, que hagan su trabajo, porque recuerden que en Estados Unidos hay 50 millones de adictos, ellos son los principales consumidores del mundo, sabemos que la droga es el lubricante mundial de la economía, y creo que Estados Unidos lo que quiere es controlar ese mercado, es decir, vamos a hacer esto, pero hagámoslo en nuestros términos, no en el término de ustedes. Si van a lavar el dinero, lávenlo en nuestros bancos, no en los bancos de ustedes. De hecho, hubo recientemente, hace 2 meses, Estados Unidos le metió unas sanciones a 2 bancos, 3 neobancos aquí en México, porque estaban lavando parte de ese dinero, y eso se lo tienen que dejar a la HSBC, a Wells Fargo, a Wachovia Bank. Eso no lo pueden hacer bancos mexicanos, pues eso tienen que encargar los norteamericanos. Entonces, esa sería un poco mi respuesta. Creo que México lo tiene, para mí, menos complicado en ese sentido. Creo que aquí más un tema de negociaciones. Lo de Venezuela, yo creo que sí va más por asegurar ese flujo energético y hacer un cambio de régimen y tener asegurado
por muchas décadas que allí no se hagan cosas imprevisibles, que esos recursos pues vayan por el caminito del norte como tienen que ir, sin demasiados problemas, sin que China ni Rusia estén ahí molestando. Eso también es muy importante. Venezuela está en un lugar muy estratégico y tiene demasiadas cosas que dar como para que los gringos admitan que los chinos y los rusos hagan ahí lo que les dé la gana. Repito, yo no estoy diciendo esto porque esté de acuerdo con Estados Unidos. Estoy diciendo, me estoy poniendo las botas del imperio, pues, ¿no? El imperio existe, amigo. No lo digo porque sea chavista. El imperio existe. Ahí no lo tengo. Claro Ahora que sí. existe, efectivamente. Gracias por avisarme. Estaba buscando justamente para exponer aquí en pantalla su canal. Les recomiendo, como siempre, mucho el Mercurio Ahora o Nunca, que tiene 171.000 suscriptores y merece más. Y bueno, también tiene su propio sitio web, elmercurioaon.com. Muchas gracias, Antonio. Un placer, como siempre. Le mando un fuerte abrazo y, por supuesto, cuando quiera, aquí estamos. Y pronto, bueno, lo invito a mi canal, que ya tiene tiempo sin ir para allá. A disposición. Hasta luego.